Su nombre, Jesús. Su nombre, Jesús. Su Santo, Santo, Santo es el Cordero, Santo, Santo, Santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Santo, Santo, Santo es el Cordero, Santo, Santo, Santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que... Muy buenas noches, amados hermanos. Señor les bendiga en esta noche. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie porque queremos alcanzar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Esta serie que se llama Heredando las Promesas, y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que Él pueda estar en medio de nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Y queremos pedirte, Señor, en esta hora que tú puedas enseñarnos, que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo y puedas enseñarnos a toda verdad, que tú puedas realmente mover nuestros corazones, poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que, Señor, podamos nosotros como hijos tuyos llegar a aquello que tú tienes para nosotros, aquello que tú has planeado para cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, alcanzar todas aquellas cosas, Señor, que tú tienes para tus hijos, que no nos quedemos cortos, sino que realmente alcancemos lo que tú ganaste en esa cruz del Calvario, las bendiciones que tú le diste a nuestro padre Abraham y las bendiciones que tú tienes para esta confraternidad, para nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Y hace 8 días nos quedamos viendo las bendiciones que Dios le dio a Abraham. El Señor le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y vimos hace 8 días que él no solamente escuchó la voz de Dios, sino que la creyó y accionó. No nada más se quedó en algo que él había escuchado. Yo el día domingo les dije, no es suficiente solo escuchar la voz de Dios, necesitamos creer lo que Él nos está diciendo y accionar o actuar en consecuencia a lo que el Señor nos está diciendo. Hoy vamos a continuar con este pensamiento y
sobre todo también quiero abrir una pregunta desde el inicio de la clase y la pregunta es, ¿realmente por qué es importante que yo, como cristiano, como hijo de Dios, pelee por esas bendiciones, trabaje por esas bendiciones, alcance esas bendiciones? Porque yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez en su vida algún cristiano o alguna persona diciendo, no, no, yo con que llegue al cielo, ya con eso está bien, yo no necesito nada más porque yo soy agradecido con que Dios dio su vida por mí y hasta ahí nada más. Bueno, vamos a tratar de responder el por qué no nos debemos de quedar ahí, el por qué es importante caminar y pelear y esforzarnos por las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esas son parte de las preguntas que vamos a tratar de responder en esta noche. Es cierto que hay una bendición general sobre aquellos que son la verdadera simiente espiritual de Abraham. Y esa bendición puede afectar a nuestra casa, puede afectar la ciudad donde vivimos y puede afectar también hasta la nación o el país donde vivimos. Esto es lo trascendente de esta bendición, hermanos, que Dios le dio al padre de la fe, Abraham, el padre de la fe. Es una bendición que no solamente nos puede afectar a nosotros, sino puede afectar la ciudad donde vivimos o hasta la nación donde vivimos. Por ejemplo, los Estados Unidos, nuestro vecino del norte, ha sido conocida como una nación cristiana a lo largo de los años y han experimentado la bendición de parte de Dios por encima de otras naciones. Y en otras naciones toda la gente puede reconocer a alguien que viene de los Estados Unidos, tal vez porque pues es alegre, tal vez tiene su rostro brillante, es famoso por ser un país de las libertades, ¿verdad? El país de la democracia, el sueño americano que le llamaron algunos, etcétera. Pero hermanos, esto nos da una idea de cómo Dios bendice. Y como leímos anteriormente, esta bendición puede alcanzarnos a nosotros, pero también a la ciudad donde estamos y al país donde estamos. Salmo 33, verso 12, que de hecho leímos y con esto cerramos hace 8 días, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como Dios para sí. Aquella nación cuyo Dios es Jehová, hermanos, es nuestro Dios, es bienaventurada. Y Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mira, a veces no tiene toda la ciudad que ser cristiana, pero si hay ahí gente que cuenta con la bendición de Dios, esa ciudad puede ser engrandecida. Déjame traigo eso un poco más pequeño. Si hay una empresa donde hay hijos de Dios que tienen la bendición en sus vidas, esa empresa puede ser bendecida. Y déjame contarte algo, de alguno de los lugares donde me tocó laborar, recuerdo que llegamos cuando apenas iniciaba la empresa y dentro del grupo de personas, de compañeros, de colaboradores, habíamos 4 cristianos. Y era pequeña cuando inició y uno de ellos propuso que nos juntáramos a orar, que nos juntáramos antes del trabajo. Lo empezamos a hacer y poco a poco, hermanos, esta empresa empezó a crecer, 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 hasta llegar a ser un número muy importante, tal vez unas 4 veces de cuando iniciamos. Y recuerdo que la persona que tuvo en principio la idea de orar todos los días dijo, ¿sabe por qué Dios está bendiciendo esta empresa? Dice, por nosotros 4. Y bueno, después fueron llegando otros, gracias a Dios. Y yo dije, sí, es cierto, lo creo y es cierto, pero ¿saben cuál fue lo muy interesante de todo esto? Que cuando por motivos diversos empezamos a salir, los que inicialmente orábamos todos los días a otras empresas o por cualquier razón salimos de la empresa, bueno, la última persona que salió a los 7 meses quebró el lugar. Y no voy a decir, quebró porque nosotros éramos muy buenos y entonces, no, esto es cierto, hermanos, la bendición de Dios está con aquellos que la tienen, con las personas que la tienen y donde ellos estén, esa bendición alcanza. Génesis capítulo
39, versículo 5, también que leímos para cerrar hace 8 días, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, o sea, Potifar le dio el encargo de su casa a José, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. De nuevo corroboramos cómo mi Potifar no agradaba a Dios, ni tampoco creo que su esposa, ni tampoco creo que ninguno de los de su casa, pero llegó alguien que tenía la bendición de Dios a esa casa. ¿Y qué empezó a pasar? Todo lo que tenía la persona donde habitaba esa persona, en este caso José, empezó a ser bendecido, empezó a crecer. Hermanos, esto nos debería a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, dar ese anhelo y ese deseo de decir, a mí me gustaría ser esa persona por medio de la cual Dios no solamente me puede bendecir a mí, sino puede bendecir a mi trabajo, a mi colonia, a mi ciudad, a mi país, etcétera. Y esto es algo que me gustaría que tomáramos muy en cuenta. Ahora, eh, vamos a ver el otro lado de la moneda, porque acuérdense que toda tiene dos lados. Toda bendición, toda promesa que el Señor da debe de ser probada. Va a ser probada. Por ejemplo, nosotros debemos de poner atención en el hecho de que en la vida de José, él tenía una bendición, a pesar de que en realidad él era un siervo y aún no había heredado la bendición que Dios le había dado. ¿Se acuerdan de los sueños? Donde él era el rey, el señor y los demás se iban a inclinar. José no tenía eso, no había visto evidencia de eso. Sin embargo, el hecho de que José tuviera esa promesa, esa bendición, que él la creyera y que todos los días caminara hacia ello en su corazón, causó que él fuera de bendición. La bendición, él era un recipiente, hermanos, de la bendición de Dios. Y espero aclarar esto con la siguiente filmina, aunque yo sé que es un tema, bueno, en lo personal a mí me ha costado comprenderlo a veces, pero hay una diferencia, hermanos, que esto de hecho está en la siguiente filmina. Hay una diferencia entre tener una bendición imputada a una bendición impartida, ¿ok? Y vamos a tratar de explicar esto. Esto lo hemos visto cuando hablamos sobre la justificación, si se acuerdan, cuando vimos algunas clases o hemos visto prédicas sobre la justificación, porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo aceptamos, pasamos un proceso o ese evento que se llama el nuevo nacimiento, y lo que dice la Escritura es que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, nuestros pecados pasados quedan totalmente borrados y delante de Dios somos contados como justos, ¿vale? Eso se llama justicia imputada. No somos justos porque todavía no hemos sido cambiados, todavía hay dentro de nosotros una tendencia hacia el pecado, todavía nuestra vida no ha sido transformada, pero delante de Dios, por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, somos contados como justos, pero aún no somos justos. Empezamos el proceso de justificación hasta que esa justicia imputada, que es que Dios nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de una caminata, a través de una transformación, a través de tiempo, de que Dios trabaje en nuestras vidas, llegamos a una meta. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Ser como Cristo, que Cristo se ha formado en mí. Entonces esa justicia puede ser impartida y no solo imputada. Ok, voy a dar otro ejemplo porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo, hermanos. Y esto lo he explicado en otras ocasiones, así que a los que ya lo escucharon, va una vez más. Cuando yo entré a la universidad, el primer día de clases, yo entré como un joven, dice mi papá, como pollo recién comprado, no sabía qué estaba pasando y volteé a ver y entró el primer profesor y nos dijo, señores ingenieros, buenos días. Bueno, yo estaba estudiando para ingeniería electrónica.
Y él nos dijo, a partir de hoy son ingenieros. Ah, se escucha bien bonito, ¿verdad? Se siente, yo soy ingeniero. Bueno, la realidad es que por el hecho de haber iniciado la carrera y por el hecho de estar ahí en la clase, somos contados como ingenieros. Pero la pregunta es, ¿ya éramos ingenieros? No habíamos tomado ni una clase, no habíamos aprendido nada, no teníamos experiencia de nada, laboratorios de nada, no habíamos salido al campo laboral, no éramos ingenieros en el sentido completo de la palabra, pero éramos contados como con el simple hecho de haber pasado un examen de admisión y estar sentado allí en el primer día de clase. Y yo espero que con esto se entienda este concepto de imputado e impartido. Imputado es cuando eres contado como, pero aún no lo tienes, ¿vale? Yo me decían ingeniero todos los días en la clase, pero aún no era ingeniero. Vamos ahora aquí con regresar a hablar de la bendición, de las promesas. Hay bendiciones, hermanos, que son imputadas. José tenía esa bendición. José le habían dado sueños. Él era portador de esa bendición, aunque él todavía no la había visto. Y pasaron muchos años para que José pudiera ver esa bendición cumplida en su vida. Y esto nos lleva al segundo párrafo que viene aquí. La bendición impartida le es dada a aquellos que han permitido que la promesa los pruebe. Eh, un segundo, un segundo. Perlita, te voy a pasar el host porque dicen que hay unos que no pueden entrar y para que yo pueda continuar con la clase, ¿vale? Ayúdame a revisar, por favor. Listo. Perdón, hermanos. Continuamos. Entonces, que Dios nos prometa algo, que Dios nos dé una bendición, una promesa, no quiere decir que eso ya sea una realidad en mi vida. Quiere decir que yo tengo esa capacidad o esa promesa o esa bendición en mi vida y puedo caminar todos los días como si ya la tuviera, aunque no la tengo. De hecho, te voy a decir algo. Cuando Dios te da una promesa, va a empezar un proceso en que va a aparecer todo lo contrario a lo que Dios te dio. Eso sí te lo puedo prometer. Cuando Dios te promete algo, de repente el siguiente paso parece ser todo lo contrario a lo que Dios te prometió. Y la vida de José nos puede dar un vislumbre de eso. Dios le da un sueño donde espigas se inclinaban ante él, donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. ¿Y qué fue lo siguiente que pasó? En la cisterna y vendido de esclavo. Esto lo vamos a encontrar en el Salmo capítulo 105, versos 17 al 19, donde dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, hasta la hora que se cumplió su palabra, hasta que se cumplió la promesa, hasta que la bendición fue impartida y dejó de ser solo imputada. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando el dicho de Jehová lo probó. En otras palabras, José fue probado por la misma promesa que Dios le dio. Y nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a pasar lo mismo. De igual forma, vamos a ser probados. Siempre hay una prueba abrasadora que pareciera contradecir nuestra visión y nuestra fe. Guarda esto en tu corazón, porque a veces cuando Dios nos promete algo nos desanimamos. Ahora tal vez podemos entender cuando alguien nos dice, oye, me hice cristiano y estoy peor ahora. Y empecé a portarme, bueno, ya era cristiano y empecé a obedecer a Dios y entonces todo aparenta que se está cayendo a pedazos. Me empecé a aprender los salmos que el pastor está pidiendo y mira, me empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque hermanos, esto es una, una generalidad. Siempre hay una prueba abrasadora
que va a contradecir nuestra visión y nuestra fe. Tengamos cuidado. Si ustedes leen el viaje de Abraham, hermanos, van a ver que Abraham disfrutó de ciertas bendiciones mientras viajaba por el camino, pero transcurrió un tiempo considerable antes de que llegara la bendición real o la promesa, es decir, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, la vida de Abraham, hermanos, estaba siendo probada y tratada. Y si ustedes leen con cuidado las escrituras, hermanos, si leemos con cuidado las escrituras, vamos a ver que este es un modelo que está claro durante toda la Biblia. Mira, yo hablaba con alguien el día sábado y yo le dije, mira, en toda la Biblia hay un Dios de procesos, que no se salta los procesos, que le dijo a Abraham, tu pueblo va a estar, tu descendencia va a estar en Egipto 400 años. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? No estuvieron un día, ni dos, ni una semana, estuvieron el tiempo que Dios había dicho. Como prueba de esto, hermanos, y lo comparto porque eh, sí creo en un Dios de milagros, hermanos. Sí creo que Dios puede hacer las cosas así. Eso lo creo en absoluto. Y creo en un Dios poderoso. Y creo en un Dios que puede hacer las cosas de la nada. Lo creo firmemente. Pero también sé que Dios es un Dios de orden y de procesos. Y de que no iba a meter al pueblo de Israel saliendo de Egipto a la tierra prometida en un día. Él lo podía hacer, no tengo ninguna duda de eso. Pero Dios es un Dios de procesos que primero va a probar si nosotros estamos aptos para recibir la bendición de Dios. Ejemplo, Dios le dijo a Israel, te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Es cierto que el Señor les había prometido eso? Sí, es cierto que se los había prometido. Sin embargo, antes de que se cumpliera esa promesa, hubo 10 pruebas específicas. ¿Y qué creen? No pasaron las pruebas. ¿Y qué pasa si no paso las pruebas? Yo les pregunto, ¿el pueblo de Israel tenía esa promesa? ¿Tenía esa bendición o no la tenía? La respuesta es sí, tenían esa bendición o esa promesa imputada en ellos. Van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero al no pasar la condición, al no pasar el proceso de las 10 pruebas, ¿qué fue lo que pasó? Leamos Números capítulo 14, versos 22 y 23, donde dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ah, caray. Entonces Dios no cumple sus promesas. Entonces no eran el pueblo bendecido de Dios. Entonces no eran los hijos de Abraham, la simiente de la fe, los que heredaban las promesas. La respuesta es sí, sí lo eran, pero no lograron pasar ese proceso de que la bendición fuera imputada a que fuera impartida a ellos. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. El domingo cantamos un canto donde dice, amén, 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 las promesas del Señor son siempre amén. Y alguien me preguntó, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Ok? Yo que entiendo de ese canto, porque yo no fui el compositor, yo entiendo, la promesa del Señor es siempre amén. Yo cumplo mi parte de qué tengo que hacer y así sea, se cumple la promesa. Pero si no la cumplo, no se cumple la promesa, hermanos. Y aquí tenemos un ejemplo de esto con el pueblo de Israel. Podríamos pensar nosotros, bueno, eso era para el Antiguo Testamento, pastor, para la etapa de la ley, pero hoy para el tiempo de la gracia, porque por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos entrada y somos coherederos con Cristo y somos en su nombre y en su bendición dueños y herederos de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Bueno, quiero decirte una cosa, es parte de la verdad. Pero leamos Hebreos capítulo 4, versículo 1, donde dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue teniendo promesas para ti, para la iglesia, pero necesitamos alcanzarlas. Necesitamos cumplir el sí de esa promesa, la condición de esa promesa. Aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de que no cometamos el mismo error que cometió Israel. Mira, cada generación a través de la historia tiene factores únicos que las distinguen. Israel que salió de Egipto no pasó las pruebas y no entró a la tierra prometida. La iglesia hoy, hermanos, si los cristianos que formamos parte de la iglesia no pasamos, no calificamos para obtener las promesas que el Señor tiene para nosotros, no vamos a llegar a lo que el Señor ha prometido a la iglesia y lo vamos a ver un poco más adelante, qué es lo que el Señor ha prometido a la iglesia. Entonces, como para ir resumiendo, para ir uh, aterrizando la idea, las verdaderas promesas de Dios son condicionales. Y yo creo que también en lo humano, hermanos, yo les he dicho varias veces cómo mi papá, mi hermano, le dijo, si sacas 10 el año completo así en tu certificado 10, tienes una bicicleta nueva. Yo recuerdo que en ese entonces mi papá se había metido en unas drogas, bueno, perdón, se había endeudado, para los que no escuchen en otro lado, eh, no tenía mucha economía en ese entonces y cuando iba acabando el año mi hermano ya iba creo que 9 puntos y tantos y casi mi papá, si saca 10 tengo que cumplir mi promesa, pero toda promesa tiene una condición. Y de hecho, si ustedes leen con cuidado el libro de Hebreos, hermanos, de los capítulos 2 al 4, Pablo hace varias veces énfasis en esta palabra sí, 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 si creyeres, si no endurecen su corazón, si escuchan su voz, etcétera. Así que aquí tenemos una pequeña palabra que deberíamos tomar en cuenta cuando se hacen promesas. ¿Te voy a dar esto? Sí. Así que con todo esto estamos poniendo un cimiento, hermanos. Las promesas del Señor tienen una condicionante. Y Dios va a probar nuestros corazones. Dios nos va a pasar por un proceso. Dios nos va a pasar por un tiempo para ver si nosotros calificamos para recibir y tener esas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces me dirán algunos, no, pues entonces si es así, mejor me quedo sin las promesas y la bendición, miren, nomás con ser cristiano, con llegar al cielo, porque pues ya el pastor está diciendo que cuesta, que hay que pagar un precio, que hay que cumplir con la condición. Bueno, espérame, antes de que pienses así, quiero responder la pregunta, ¿por qué necesitamos la bendición? ¿Por qué es importante que la bendición de Dios esté en nuestras vidas? ¿Por qué es importante alcanzar las promesas que Dios tiene para ti y para mí? Y vamos a ver algunas razones por las cuales, hermanos, necesitamos esta bendición en nuestras vidas y estas promesas. La primera, necesitamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas para poder proclamar el Evangelio plenamente. Y vamos a leer el Salmo capítulo 67, versos 1 y 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que nos bendiga? ¿Para qué queremos que tenga misericordia de nosotros? ¿Para qué queremos que haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Continúa diciendo el Salmo. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Mira, si alguien pasa por un problema de inundación, aquellos que acabamos de escuchar el testimonio de mi amada esposa, y va el hermano Andrés y les dice, Dios te puede proteger en medio de una inundación, no va a ser lo mismo que si va la hermana Ana, que lo vivió, que estuvo, que experimentó el poder de Dios, y se los diga. Esto es lo mismo, hermanos. Solamente aquellas personas que sobre quienes esté la misericordia y la bendición de Dios
van a poder compartir los caminos del Señor con esa autoridad, con ese poder, con esa efectividad. Así que, si quieres poder compartir el Evangelio, necesitas ser y tener la bendición de Dios en tu vida. Ah, no, pastor, pues yo no quiero compartir el Evangelio, así que esa queda descartada. Bueno, espérame tantito. Si no quieres compartir el Evangelio, estás fallando a la gran comisión que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicando el Evangelio, haciendo que se bauticen. Cuidado, estás fallando a lo que el Señor pidió. Ok, pero vamos al punto número 2. ¿Por qué necesitamos la bendición? Necesitamos la bendición de Dios, hermanos, y sus promesas para poderle servir plenamente. Necesitamos tener bendición de Dios para que podamos no solamente promover el Evangelio plenamente, sino, hermanos, a veces, esto viene en el libro, no creo que me lo estoy sacando yo, lean el libro. Muchas veces estamos restringidos debido a las finanzas. ¿Cuántos de ustedes están restringidos debido a las finanzas? Y me encantaría predicar el Evangelio, pero tengo que trabajar de sol a sol, pastor. Me encantaría compartir, pero no tengo economía, iglesias, pastores, etcétera, y no tienen la bendición de Dios. O falta de personas que ayuden. Yo recuerdo mucho el sueño que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Y si ustedes recuerdan también cómo un varón macedonio apareció y le decía a Pablo, ven y ayúdanos. Y el Señor Jesús dijo, hermanos, que la cosecha, la mies, a la verdad es mucha, dijo el Señor Jesús. La cosecha está verdaderamente madura. Y hay clamor en muchos lugares, como mencioné, de este macedonio, ayúdenos. Pero tal vez el no tener la bendición en tu vida o en nuestras vidas puede ser un obstáculo para que no podamos servir al Señor de manera adecuada. Ahora vamos a ver un área más donde la bendición de Dios es súper importante en nuestras vidas. Y esta siguiente área me gustó mucho porque pues, en nuestra iglesia tenemos varios hermanos que tal vez necesitan la bendición de Dios y yo me incluyo dentro de esos en este siguiente punto. Para poder servir al Maestro, también necesitamos tener bendición en el área de nuestra salud. El Salmos capítulo 71, versículo 18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Qué estaba diciendo aquí el salmista, hermanos? Le estaba diciendo, Señor, aún en mi vejez y en mis canas, dame tu bendición, dame tu fortaleza para que, aunque mi cuerpo esté ya entrado en edad, yo pueda seguir anunciando tu poder, anunciando tu potencia. Hermanos, qué hermoso deseo del salmista, finalizar la carrera manifestando el poder de Dios a su generación. Yo creo que necesitamos mucho la bendición de Dios en nuestras vidas, también en esta área de la salud. Pero si tampoco te gustó este punto, vamos a otro más. Punto número 3, ¿por qué necesitamos la bendición? Bueno, hermanos, necesitamos la bendición de Dios para reinar en el milenio. Debemos comprender que aquellos que van a reinar en la siguiente dispensación, es decir, en el milenio que viene, son únicamente los vencedores, únicamente los que alcanzaron las promesas, únicamente los que tuvieron y hicieron esa bendición y que le hicieron parte de ellos. Y el apóstol Juan nos habla de esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 26, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muchos dicen que bienaventurado es feliz, pero también, como lo vimos en la clase que tuvimos de la Biblia, si se acuerdan, los que estuvieron, el pastor nos dijo que bienaventurado también quiere decir bendecido, bendecido, bendecido. Y como no, en hebreo no hay una palabra para decir súper bendecido, mega bendecido, archi que te recontra bendecido, entonces
pusieron bienaventurado. ¿Ok? Eso es lo que nos explicaron el día de la clase. Entonces, lo que está diciendo aquí Apocalipsis es, el que hereda las promesas, los que alcanzan la bendición de Dios, van a ser aquellos que tengan parte en la primera resurrección y van a reinar con Cristo 1000 años. Mira, no me voy a meter aquí en temas eh, profundos el día de hoy porque no es el propósito de esta clase, pero por si no lo sabías o no lo sabíamos, no todos los creyentes se les va a otorgar la inmortalidad durante el milenio. ¿Sabes que va a haber creyentes que en el milenio no van a morir porque han recibido cuerpos glorificados, porque fueron vencedores? Pero a ver, no todos los cristianos, hermanos, no todos los creyentes van a tener esto. Y tampoco todos los creyentes van a reinar sobre la tierra. Va a haber creyentes que se les va a asignar solo un tiempo en esta tierra y no van a recibir la bendición, la inmortalidad, sino hasta que venga el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Y no lo traje los versos, pero lo pueden leer ustedes en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 15. Ah, ¿por qué? Porque Dios hace acepción de personas, hermanos. No, porque la Biblia lo dice muy claro. En el Salmo 45, versículo 17 dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. En el cielo, hermanos, hay honores diferentes, niveles diferentes. No traje en la filmina el Salmo, pero el Salmo 37, 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra. Así que yo te quiero animar en estas clases, y de hecho es el propósito, no sé cuántas clases vamos a tener, pero si de todas estas clases que vamos a tener se despierta en ti el anhelo por decir, Señor, yo quiero heredar las promesas y quiero pagar el precio, hermano, valió la pena cada una de estas clases que estamos estudiando. Que cada uno de nosotros seamos de aquellos que claman por la abundancia de gracia, por el don de justicia, para que podamos calificar y ser parte del bendito reino de nuestro Señor Jesucristo y que podamos reinar con Él. Quiero decirte que en el cielo va a haber un pequeño o gran detalle. En el cielo no solamente van a saber las personas quién eres, porque primero yo quiero confesar y creer que vamos a estar allá, pero también van a saber la bendición que Dios tenía para ti y van a saber si la alcanzaste o no la alcanzaste. ¿Dónde dices en la Biblia? Vamos para allá, hermanos. Pero quiero enfatizar esto. Vamos a ser conocidos por lo que hayamos sido o lo que no hayamos sido. Y esos méritos van a adornar siempre nuestras vestiduras y nuestra corona. Pero para tener eso, solo tenemos el tiempo de esta tierra. Déjame decirte que en el cielo hay gente que no tiene coronas. Lo único que alcanzó en esta tierra fue el perdón de sus pecados y nada más. Y para aquellos que les gustan los versículos, a mí también me gustan, hermanos, los versículos con los cuales podemos fundamentar esto que estamos diciendo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 19. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En español, hermanos, vamos en español. Aquellos que niegan esforzarse, caminar los procesos, pelear por las promesas de Dios. Y dicen, no, no, tú mira, cree, ya una vez salvo, siempre salvo, y ya confiesas tu declaración de fe, y ya, se acabó. Dios perdonó ya tus pecados presentes, pasados y futuros. Así que no te preocupes más, tú ya sigue tu vida. Dice este verso, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, en el cielo va a ser llamado pequeño. Y yo pienso, si llega.
Pero aquel hermano que enseñe la palabra de Dios como es, que enseñe las cosas, las grandezas que Dios tiene para su iglesia, para los vencedores, para los que perseveren hasta el fin, para aquellos que pelean por heredar las promesas del Señor. Y no solamente lo enseñen, sino que lo hagan, que ellos también peleen, que ellos también tengan esa vida en santidad. Ellos van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Como he mencionado, en el ámbito celestial hay muchos honores. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, él dijo que van a ser como las estrellas, pero que unas brillan más y otras brillan menos. Y una cosa es segura, como ya mencionamos, vamos a ser conocidos por lo que logramos aquí. Las coronas van a ser un símbolo de lo que logramos para el Señor aquí, del carácter de Cristo que fue formado en nuestras vidas. Y esos méritos, como mencionamos, siempre van a adornar nuestras vestiduras y nuestras coronas. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que va a ser muy claro en quién va a ser un cristiano vencedor y que terminó su carrera y los que no. Y tal vez aquí en la tierra no veamos esa dimensión o esa importancia, pero en el cielo la vamos a ver. Yo les he comentado ya en varias ocasiones que si ustedes leen Apocalipsis, ya cuando se terminó la tribulación, se terminó todo, ya está el cielo nuevo, la tierra nueva, y dice, y enjugará al Dios toda lágrima de ellos. Y yo les he mencionado ya que yo no entendía ese versículo hasta que un día, leyendo el libro de Apocalipsis, otros libros de Pastor Bailey, de Pastor Paul, y platicando y estando en vivo en un mensaje, de repente, ¡pum! Me hizo, decimos los mexicanos, me hizo clic, ¿verdad? Están viendo su herencia eterna. Y estas personas que ya están en el cielo, que ya pasó todo, llegan y el Señor les dice, esto es lo que había para ti, pero no lo alcanzaste. Y van a empezar a llorar muchos hermanos. Y el Señor les va a decir, no te preocupes, hijo, ya estás aquí. Y dice que Él va a enjugar sus lágrimas. Pero aún así, hermanos, no alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. Así que alguien compartió, y esto lo voy a leer textualmente del libro, Pastor Dam dice, alguien compartió una visión de las columnas en el cielo, y estas columnas tienen esculpidas los rostros de los santos que han vencido en la vida. Así que estos rostros en esas columnas son eternos. Y no es antibíblico. Al que venciere, si recuerdan, Apocalipsis 3:12, yo le haré columna en la casa del templo. ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, nos conviene pelear, nos conviene luchar, nos conviene pedirle en su misericordia al Señor que nos permita alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Ok, voy a cambiar un poco el tema, aunque vamos a ir trayendo este hilo. Vamos a ver que también como hay bendición, está al otro lado de la moneda, hermanos. Hay maldición. En Génesis capítulo 12, versículo 13, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para aquellos que dicen, ¿cómo Abraham hizo que fueran benditas todas las naciones de la tierra? Bueno, de Abraham, si ustedes recuerdan lo que vimos hace 8 días, en la genealogía, en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Curioso que mencione estos dos nombres. Pero nuestro Señor Jesucristo viene de la simiente de Abraham y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, toda esta tierra ha alcanzado bendición. La bendición está disponible para aquellos que la deseen. Y esta promesa en particular, hermanos, a los que te bendijeren, los voy a bendecir, y a los que te maldijeren, los voy a bendecir.
no solo concierne a la descendencia natural de Abraham, es estoy refiriéndome al pueblo de Israel que está ahí en el Medio Oriente, sino también se refiere a la simiente espiritual de Abraham, es decir, a la iglesia. Y puse ahí en la filmina, es curioso que los pueblos que odian a Israel, al mismo tiempo también odian a la iglesia. Es curioso eso, hermanos. ¿Y qué va a pasar esto con las personas o los pueblos que odien a Israel? Miren, Zacarías capítulo 14, versículos 2 a 4 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. Hay algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, hermanos. La forma en que las naciones de la tierra tratan a la simiente de Abraham, es decir, a Israel, determinará su propio futuro como nación. Cuando el Señor regrese, Él va a separar a las naciones como un pastor separa a las ovejas y a las cabras. Y va a haber naciones que van a ser naciones tipo oveja y naciones que van a ser cabras. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre aquellos que bendijeron al pueblo de Israel y aquellos que maldijeron al pueblo de Israel? Las naciones cabras son las naciones que se oponen a Israel y las naciones ovejas son las que están a favor de Israel. Oremos por nuestra nación, hermanos. Creo que no estamos nosotros del lado no oveja y debemos orar por nuestros gobiernos, por nuestros líderes, para que el Señor cambie sus corazones. Porque ¿qué va a pasar? Miren, ¿se acuerdan que yo hace rato les dije, peleemos por la bendición de Dios? Porque eso va a determinar lo que va a pasar en el milenio, cuando ya estamos en el cielo. Bueno, veamos Zacarías capítulo 16, versículos 16 al 19. Aquí ya estamos en el milenio, ¿ok? Ya, ya pasó tribulación, el cuerno pequeño, los 10 reyes, todo eso ya pasó. Estamos en el milenio. Leamos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, contra lo que leímos hace un momento, van a subir de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús va a venir a reinar aquí durante 1000 años, allá en Jerusalén? Y dice que todos los reyes van a tener que subir cada año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y va a acontecer que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y como mencionamos hace un momento, hermanos, las naciones que maldicen la simiente de Abraham no solo maldicen a Israel, sino que en el fondo también están maldiciendo a nuestro Señor Jesucristo, quien es la simiente de Abraham. Por eso es la gravedad de esto. Y no solamente eso, generalmente ellos maldicen a la iglesia también, que es también la simiente de Abraham. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque hoy es muy dado expresar opiniones y hablar sin cuidar lo que decimos, hermanos. Pero cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y como le dijo a los que te bendijeren, van a ser benditos, y a los que te maldijeren van a ser malditos, eso sigue vigente hasta nuestros días. Así que como he mencionado, y lo voy a estar mencionando durante todas estas clases, hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de Abraham. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones iban a ser benditas, iban a tener o alcanzar la bendición. Y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos vincula con nuestro Padre Abraham. Y de hecho, como mencionamos también en las clases pasadas, las promesas más grandes son para la simiente espiritual, para aquellos que nacieron
de la fe, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, dejó a la iglesia. Recordemos que Él dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está tomando para sí mismo personas de cada nación que van a conocer la ejemplaridad de esta santa familia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Dios dejó personas en cada nación que iban a ser cristianos, que iban a ser herederos de las promesas y de la bendición de Abraham, y que estas personas afectaran no solamente sus vidas, sino sus familias, sus comunidades, sus iglesias, si fuese posible, sus países. Para eso nos dejó el Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios iba a levantar hijos de Abraham de cada rincón de la tierra. El Señor Jesús mismo dijo esto en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este verso, lo que está diciendo el Señor Jesús, era la iglesia, cómo la iglesia iba a venir de todos lados del oriente, del occidente, y se iban a sentar en el reino de los cielos. Me gustaría concluir esta noche, porque a veces, hermanos, no dimensionamos el privilegio que es pertenecer a la iglesia de Dios. No voy a hablar en específico de la iglesia cristiana Nación David, que también es un privilegio, hermanos, pero voy a hablar de la iglesia en general. Y en específico, quiero volver a hablar de nuestros niños y de nuestros jóvenes, hermanos. Algunas veces nuestros jóvenes, nuestros niños no se dan cuenta de la bendición que es estar en un hogar cristiano. Aún en los hogares que tienen muchos problemas cristianos. Muchos de ellos envidian al mundo, envidian a otras familias que al parecer tienen más cosas, envidian la falsa libertad de los otros jóvenes. Como dijo Salomón, la juventud es vanidad. Y me gustaría hacer un llamado para cerrar esta clase, para animar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hermanos, y aquellos que son padres, que animen a sus hijos a mantener su vista en lo eterno, porque este mundo va a pasar, sus modas, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquellos que nos esforcemos y logremos las promesas de Dios y su bendición en nuestras vidas, podemos ser parte de eso que el Señor dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias pueden ser benditas a través de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él haga en nuestras vidas. Voy a cerrar leyendo textualmente una parte del libro donde escribe Pastor Dan acerca de su infancia. Dice, sin ninguna ayuda, mi madre nos sacó adelante a 3 hermanos. Ella era una devota cristiana, pero éramos muy pobres. Ella trabajaba ganando salario mínimo, no teníamos auto, teníamos que caminar al supermercado para ayudar a traer los comestibles a casa. Yo sentía vergüenza de mi ropa, de mis zapatos y de nuestra casa. A menudo había peleas en nuestro hogar porque no había supervisión. Visto desde afuera, no había mucha bendición en nuestro hogar, pero mi madre nos enseñó sobre las calles de oro y nos enseñó sobre una mejor nación a la cual ella añoraba ir. Y cuando ardíamos en fiebre y no había doctor, ella ponía su mano sobre nuestras cabezas y oraba. Y cuando nos desviábamos del camino, ella oraba y nuestro Padre Celestial nos corregía a tiempo. No, aparentemente parecía que no teníamos mucha bendición, pero en retrospectiva, no cambiaría mi lugar con nadie en el mundo. Quisiera trasladar el espíritu de esto a nuestra presente generación.
Miro con tristeza cómo muchos eligen la manera del mundo. Muchos arruinan sus vidas buscando la falsa bendición que el mundo ofrece. Sí, algunos son restaurados cuando tocan fondo, como el hijo pródigo, pero otros no y terminan en el infierno. Cierro la cita textual. Hermanos, animemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y nosotros mismos cobremos ánimo y peleemos por tener una visión eterna. Este mundo va a pasar. Y no te estoy diciendo que no trabajes, no me malentiendan, hay que trabajar, pero no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es lo eterno. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo principal. Heredar las promesas que Dios tiene, aunque todo parezca ir en contra, aunque cada paso que des parezca que te vas alejando, camina y créele a Dios y pongamos nuestros ojos en la eternidad. Oh, que el Señor nos dé, hermanos, una visión de la eternidad y que no sigamos tras este mundo, sus riquezas y todo lo que ofrece y perdamos la bendición eterna que Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor, te doy gracias por esta clase del día de hoy. Señor, si tú pudieras en tu misericordia regalarle a cada persona que escuche esta clase una visión de la eternidad. Si tú pudieras poner en sus corazones, en sus mentes, Señor, les regalaras un sueño, o de algún modo, Señor, que ellos puedan ver la eternidad. Entonces, Señor, podríamos caminar y correr hacia ti. Señor, regálanos eso, danos esa gracia de poder ver lo que tú tienes, que las cosas de este mundo, que lo que pasemos, como dijo el apóstol Pablo, no se compara con lo que tú tienes para tus hijos. Y que entonces, Señor, cobremos ánimo y nos esforcemos por entrar a la bendición que tú tienes para nosotros y por heredar esas promesas que tú tienes para nuestras vidas. Con esta palabra en tus manos, Señor, te pido que no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú buscas de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.